Y le seguía gran multitud. ¿Ok? ¿Por qué hablo aquí que las huellas del primero es hablar acerca del último? ¿Por qué? Por lo que dice Revelaciones. Revelaciones capítulo 7, que habla acerca de la gran multitud vestida de blanco. En los tiempos de la gran tribulación, ¿vale? Entonces vamos a conectar por acá. Después de esto, acuérdese que aquí está quién. Johanán, el discípulo amado como el descendiente de David. Después de esto miré, he aquí una gran multitud. Entonces, al primero lo seguían ¿quiénes? Una gran multitud. Entonces, después de esto, el primero siendo el último, el que anuncia el fin en el principio desde la luz, le seguía gran multitud. Entonces sería el último en tiempos finales, que después de la muerte de los dos testigos empezaría a dar alimento a la gran multitud. Gran multitud de muchos son llamados, pocos escogidos, y micramente los que pasarían por el tiempo de la gran tribulación, ¿vale? Y le seguía gran multitud. Después de esto, la descendencia de David, el discípulo amado, hijo de la mujer, miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con las palmas en las manos. Acuérdese que en Sardis habla aquellos que son dignos. Dice las escrituras en Sardis así. Escribe al enviado de la asamblea de Sardis, el que tiene los 7 rúas de Elohim, que esto es Isaías capítulo 11, el vástago que brotará de la raíz de Gisaín, y las 7 estrellas, dice esto, las 7 estrellas como Micael, Gabriel, Rafael, Sarayel, Uriel, Remiel y Rahuel, que son los 7 malajines de la faz en el libro de Janó capítulo 20, el mensaje oculto de las 7 estrellas en mi mano derecha. Ahora nos conecta aquí con los 7 espíritus, las 7 estrellas, 7 y 7, 14, ¿vale? Yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto, ¿ok? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Elohim. Acuérdate pues de lo que has recibido, que hemos recibido la Torá, y que hemos oído la redención de Yahoshua, porque de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos oído, de eso decimos. Lo que dice en el libro de Johanán capítulo 3, de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como un ladrón en la noche y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Lo que dice en la conexión de Revelaciones capítulo 16 acerca de lo que son las copas de la ira. Pues tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, que no han recibido la marca de la bestia, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Acuérdese que dice las escrituras, el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre y delante de los malajines. ¿Ok? Y dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, lo que estamos viendo acá, vestido de ropas blancas. La gran multitud vestida de ropas blancas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus malajines. Yahoshua da una enseñanza que dice, el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre, delante de mis malajines. Acuérdese que esta gran multitud, cada vez que usted estudie que Yahoshua, como primero siendo último, lo seguía una gran multitud, siempre conéctelo con la multitud vestida de blanco, los que pasarían por la gran tribulación, los que terminarían en el sitio
Oren para que vuestra vida no sea en invierno ni en Shabbat. Que claramente no huyen en invierno, no huyen en Shabbat, no huyeron antes cuando vieron la imagen de la bestia, no huyeron. Cuando vean la imagen de la bestia, los que están en Yahudá huyan a las montañas, no huyeron. Y cuando iban a huir, fue en invierno y en Shabbat, y vino el siteo de Jeremías capítulo 52, en el día 10 del 10º mes. Después de eso, empezó lo que era el tiempo de la marca de la bestia. Nadie podía comprar, nadie podía vender. Entonces, como no pudieron salir, y porque conocen la palabra, y claramente, si reciben la marca de la bestia, pues beberán de la copa de la ira de nuestro Elohim Yahweh, y serían lanzados al agua de fuego. Entonces, no recibirían la marca de la bestia. Entonces, no podían comprar, no podían vender. Y claramente pasarían por 2 años de tiempo de hambre. Algunos dentro de las grandes ciudades morirían porque no podían comprar, no podían vender. Algunos serían llevados cautivos, otros claramente llevados a la espada, y otros serían llevados al fuego, ¿vale? La gran multitud que pasaría por la gran tribulación. Entonces, cuando están en el siteo, y claramente para recibir la marca debe negar a el Mesías, el Hijo de Elohim, a Yahoshua, a lo que usted cree. Claramente, como la persona no niega, sino que confiesa, entonces le matan, y por esa razón Yahoshua lo confiesa ante Yahweh y ante sus malajines. Otras personas la llevan a cautividad. Si usted no niega, entonces va a cautividad. Pero si niega, queda libre y recibe la marca de la bestia, y claramente podrá comprar y podrá vender. Entonces la persona dirá, no, yo prefiero cautividad, y terminaría cautivo. ¿Ok? Otras personas, si usted no niega, entonces la espada. Y la persona, pues, no voy a negar, entonces la espada. Otras personas, si usted no niega, entonces el fuego. Lo mismo que hemos estudiado en el libro de Jeremías capítulo 52. Entonces, a Yahoshua nos seguían gran multitud. He aquí el primero y el último, raíz y descendencia, el que anuncia el fin y el principio desde la luz, le seguían gran multitud. Y acuérdense que esta gran multitud son los que mueren en la gran tribulación. Y acuérdense que la gran tribulación empieza cuando Satanás se ha lanzado en tierra en el quinto shofar. 10 días después matan a los 2 testigos. Y claramente 35 días después de la muerte de los 2 testigos se levanta la imagen de la bestia. ¿Ok? Y después viene, oren para que vuestra vida no sea en invierno ni en Shabbat. Entonces, este grupo de personas son los que no huyen a las montañas cuando ven la imagen de la bestia, y claramente cuando lo van a hacer terminan sitiados, tiempo de hambre, el siteo, el hambre, la espada, la cautividad y el fuego, como dice en el libro de Jeremías. Pero claramente serán vestidos de vestiduras blancas, porque no negarán, sino que confesarán a Yahoshua ante los hombres del gobierno mundial de la bestia. ¿Ok? Y claramente el que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Claramente uno será dejado, otro será tomado. Acuérdense que Yahoshua expresa los que fueron tomados, donde quedaron. Y claramente Yahoshua dice, donde están las aves, ahí están los cuerpos muertos. Porque las escrituras claramente dicen en las señales antes de su venida, uno será dejado y el otro será tomado. Los que fueron dejados son los que reciben la marca de la bestia para ser parte del sistema. Y los que fueron tomados son las personas que claramente los discípulos después dijeron, ¿dónde fueron llevados aquellos que fueron tomados? Tomados a lo que es el siteo, el hambre y la espada, cautividad y fuego. Y Yahoshua claramente expresa, donde están las aves, ahí están los cuerpos muertos, ¿vale? Es decir, ahí quedaron y los mataron, ¿vale? Pero vamos a entender algo aquí con Yahoshua. Vamos a entender algo aquí muy hermoso, ¿vale? Entonces, y le seguía gran multitud. Y después de esto, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Sardis claramente dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y lo confesaré, porque me confesaron ante los hombres. Aborrecieron sus vidas hasta la muerte. ¿Ok?
y delante de los malajín de Yahweh, ¿vale? Igualmente en la Odisea también dices que eres rico, pero que no necesitas de nada, pero eres un pobre miserable ciego y estás desnudo. Te aconsejo que compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas. ¿Vale? Muy importante. Entonces, acuérdense que Yacochua lo seguían multitudes, lo seguían 70, lo seguían 12, y de los 12 habían 4 íntimos, de los 4 íntimos había uno que era el discípulo amado, ¿vale? También lo seguían 7 mujeres, y de las 7 mujeres había una que era íntima, que representa la asamblea de Filadelfia, ¿vale? Entonces, aquí estamos viendo ya Joshua dando una enseñanza como el primero, para que el último muy claramente venga y le hable a la multitud, para que pueda rescatar a 5,000 de la multitud. Es decir, para que de la multitud que van a morir en la gran tribulación, por lo menos 5,000, sin contar mujeres ni niños, puedan entender que deben salir de la multitud para ser muchos y convertirse en pocos, ¿vale? Muchos son llamados, pocos los escogidos, pero los muchos salen de la multitud, ¿vale? Muchos son llamados, pocos escogidos, pero los muchos salen de la multitud, ¿vale? Entonces, viene aquí en Revelaciones y dice, y con palmas en las manos. Acuérdese que el trono de Yahweh y el trono del Cordero, y acuérdese que cuando se habla del trono del Cordero siempre es conexión del primer mes. Cuando dice aquí palmas en las manos, acuérdese que cuando Yahoshua entró montado en un asno, muy claramente las personas tenían palmas en sus manos, ¿vale? Eso es importante, eso es una conexión del día a día del primer mes, ¿vale? Entonces es importante para que lo puedan entender. Acuérdese, el trono de Yahweh, el trono del Cordero, siempre cuando usted vea trono del Cordero nos conecta con el primer mes, ¿vale? Y acuérdese que cuando Yahoshua entró en Jerusalén, no en la Jerusalén física, en el sentido físico, sino en la Jerusalén de Rúa, de luz, la Filadelfia, la Jerusalén de lo alto, muy claramente montado en un asno, el primero en el último, muy claramente aquí viene tu rey. Eso lo estaremos estudiando muy pronto en el día 10 del primer mes. Y muy claramente lo recibían con palmas en sus manos y decían, Oshiana, Oshiana, bendito aquel que viene en el nombre de Yahweh, ¿vale? Ahora, y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación de Yahoshua pertenece a nuestro Elohim, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los malajines que estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus tronos delante del trono y adoraron a Elohim, diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Elohim por los siglos de los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos me habló. Esto es muy interesante porque acuérdese que aparece 2 veces en las escrituras, en Revelaciones capítulo 5 y Revelaciones capítulo 7, uno de los ancianos. Y acuérdese que aquí estamos viendo a Johanán, el discípulo amado, que es el hijo de la mujer, el descendiente de David, hablando con los ancianos. Y eso es importante, tener esa comunión con los ancianos. Es decir, vemos aquí a la dinastía de la casa de David que tiene esa revelación de los tronos de los ancianos, ¿vale? Muy importante esa conexión a través de las escrituras. Y uno de los ancianos me habló. Entonces uno de los ancianos me habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Adón, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido, es decir, los que han pasado de la gran tribulación. Estos son las personas que desde que Satanás fue lanzado en tierra hasta que claramente Satanás, hasta que se da, el día 10 del primer mes, que se conecta con, están delante del trono de Yahweh y del Cordero, que vendría siendo como esa conexión. Acuérdense que la gran tribulación empieza con la conexión de Revelaciones capítulo 12, cuando Micael, tu príncipe, lanza a Satanás en tierra, lo lanza en el quinto chofar, en el día primero del séptimo mes, día 183 del año 5996. Y muy claramente empezando así la angustia de Jacob. Pero estamos viendo aquí que
la gran multitud vestida de blanco delante del trono de Yahweh el Cordero con las palmas en las manos, porque micramente nos conecta día primero del séptimo mes del 96 y nos conecta día 10 del primer mes del año 6000, en conexión allí en tiempos, ¿vale? Y son las personas que cuando Satanás fue lanzado en tierra, 45 días después levantaron la imagen de la bestia y micramente no huyeron a las montañas, y cuando lo iban a hacer vino el siteo. Oren para que oren para que no tengan que huir en invierno en el Shabbat. Entonces, como no huyeron, vino el siteo, vino vino la conexión de la marca de la bestia, vino el hambre, la espada, la cautividad y el fuego. Entonces murieron en el siteo, en el hambre, la espada, la cautividad y el fuego, ¿vale? Porque pasaron por la gran tribulación. ¿Por qué era necesario que pasaran por la gran tribulación? Porque necesitaban lo que dice aquí, necesitaban lavar sus ropas y emblanquecerlas en la sangre del Cordero. Les faltaba las aguas de la Torá y les faltaba la redención, conocer más de la Torá y conocer más de la redención. Que este es el mismo grupo de Revelaciones capítulo 12. El mismo grupo de Revelaciones capítulo 12 que es el resto de la descendencia de la mujer. Que Satanás le hace persecución 10 días después de las alas del gran águila. Revelaciones capítulo 12. Entonces Satanás se enojó contra la mujer. Acuérdense que la ira de Satanás es interesante, esto ya lo hemos enseñado mucho. Entonces el dragón se llenó de ira, la ira de Satanás contra la mujer, y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testigo de Yahushua. ¿Ok? Y también comprendiéndolo a través de las escrituras, los que tienen que lavar las vestiduras con la Torá y tener el testigo de Yahushua, que es la sangre, ¿vale? Y han lavado sus ropas. ¿Por qué lavaron sus ropas? Porque todavía le faltaba aguas de la Torá para comprender la Torá y al testigo, la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Elohim y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre su trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Elohim enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Y que esto nos conecta también con el inicio del Salmo 23. Y Yahweh es mi pastor, en pastos verdes me hará descansar, ¿vale? Entonces, Revelaciones capítulo 7, 17 termina aquí, pero es como empezar Salmo 23, ¿vale? Y que también nos conecta con fundamentos de Revelaciones capítulo 22, ¿vale? El Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos, ¿vale? Y conexiones con Revelaciones capítulo 22. Pero aquí en esta enseñanza le seguía gran multitud. Ya sabemos que hay una gran multitud que pasaría por la gran tribulación, que tienen que lavar sus vestiduras con las aguas de la Torá y con la sangre del Cordero. Pero aquí Yahushua va a dar una enseñanza como el primero. Yo soy la raíz de David, yo soy el último, el que anuncia el fin en el principio desde la luz, y sabemos que esta gran multitud se empieza a revelar ya después de la muerte de los dos testigos. Eso es importantísimo también entenderlo. Entonces esto es algo muy interesante, esta gran multitud en los tiempos del descendiente de David. Pero acuérdese que Yahushua va a dar una enseñanza y va a alimentar a 5,000 personas, sin contar mujeres ni niños, 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños, y micramente con 5 panes y 2 peces. Y sobraron 12 cestas, ya lo vamos a estudiar, ¿vale? Pero esto es algo que Yahweh ha traído a mi espíritu, que es que de esa gran multitud, que nadie podía contar porque era de todo pueblo, lengua, tribu y nación, de esa gran multitud, Yahweh quiere sacar de esa gran multitud a 5,000, sin contar mujeres y niños, para que micramente muchos son llamados, pocos escogidos, pero los muchos ¿de dónde salen? De la gran multitud.
Entonces de la gran multitud saldrán estos muchos como 5,000 para que se conviertan en pocos y micramente comprendan que cuando vean la imagen de la bestia huyan a las montañas para que salgan de esa multitud esos 5,000 muchos para que se conviertan en pocos que huyen a las montañas. ¿Vale? Entonces vamos a ir mirando. ¿Ok? Igualmente también está la otra enseñanza de las 7 cestas, 12 cestas y 7 cestas, ¿vale? Y le seguía gran multitud. Eso es importante, siempre cuando usted vea gran multitud debe conectarlo siempre con decirle, usted tiene que decirle a Yahweh, Yahweh, ¿qué grupo soy en estos tiempos finales? ¿Qué grupo soy? Porque la palabra dice, muchos son llamados, pocos escogidos. ¿A qué? A las bodas del Cordero. Una cosa son los invitados a las bodas del Cordero. No todos son el novio. No todos son la novia. En una boda hay testigos de la boda. No todos son testigos, no todos son el novio, no todos son la novia. Está el padre y la madre del novio, está la madre y el padre de la novia. Y eso a través de las escrituras se comprende. El libro de Cantar es un ejemplo. Te llevaré a la tienda de mi madre, la cual me dio a luz. Hay que entender la madre de la hija del Cordero. Y micramente la hija del Cordero dice, allá viene Shalomo, con la corona con la cual lo coronó su madre. Entonces aparece una madre de la hija y una madre de Liz, del novio y de la novia. Y hay que diferenciar todo eso a través de las escrituras. ¿Vale? Acuérdese que la asamblea escogida es Filadelfia como la hija del Cordero, la nueva Jerusalén que desciende de lo alto. Acuérdese que en el libro de Cantares dice, yo las pongo bajo juramento, hijas de Jerusalén. Entonces, ¿quiénes son las hijas de Jerusalén? Son las demás asambleas, ¿vale? Las demás asambleas se convierten en las hijas de Jerusalén, porque Filadelfia representa la escogida, ¿vale? La corona, nadie quite tu corona, ¿vale? Y allá viene Shalomo en el carruaje con las inscripciones, las escrituras de las hijas de Jerusalén. ¿Cuáles son esas inscripciones? Eso es interesante comprenderlo. Pero muchos son llamados, pocos escogidos a las bodas del Cordero. Entonces, un invitado es un invitado. También está el amigo del novio, como dijo Elías. El novio tiene la novia. Y el amigo del novio se goza. Entonces hay que entender el amigo del novio. Hay que entender los testigos de la boda. ¿Ok? No todos somos iguales. Asimismo, a través de las escrituras, multitudes. Y las escrituras micramente en Revelaciones nos habla de la gran multitud. ¿Qué va a pasar con ella? De la gran multitud. También a Yahoshua lo seguían 70 discípulos que iban de 2 en 2. Como 70 naciones o las semanas 70 enviados en 2 en 2. Moshe y Elías, la Torá y los profetas, que van a dar testigo de Yahoshua en la semana 70. A Yahoshua lo seguían 12 discípulos. Una sobrefigura la mujer de Revelaciones, que son las tribus. Pero de la mujer sale la dinastía de la casa de David, los 144,000. ¿Ok? Por eso también nosotros vemos que los 12 discípulos habían 4 íntimos, como una sobrefigura de los 4 seres vivientes, una sobrefigura de los 4 primeros sellos, una sobrefigura de lo que son los pocos del palo de Yahudá. Y de esos 4 discípulos, háblanos de las señales antes de tu venida, y que claramente esos 4 discípulos comprendieron, cuando vean la imagen de la bestia o llegan a las montañas, oren para que no tengan que huir en invierno en el Shabbat. Pero de esos 4 discípulos había uno. Madre, aquí tu hijo, hijo, aquí tu madre. ¿Vale? Revelando a la dinastía de la casa de David o el 14.4. Entonces no todos somos iguales. Y por esa razón, nosotros tenemos que decir a Yahweh, Yahweh, ¿qué grupo somos? ¿En qué grupo estamos? ¿Y qué es lo que quieres ir haciendo? Porque acuérdese que los discípulos salieron de la multitud. Un ejemplo, Johanán, el discípulo amado, salió de la multitud, del pueblo, para ser parte de las tribus, para ser parte de los 4 íntimos y después convertirse en el discípulo amado. Entonces usted y yo pudimos haber estado, usted y yo, todos empezamos en las naciones gentiles.
Pero volvimos a ser esa multitud del pueblo. De esa multitud del pueblo fuimos llamados como muchos de las tribus, para después convertirnos en pocos, y después convertirnos en íntimos, y después llegar a la señal de su costado, el 14.4, ¿vale? Porque acuérdense que el hijo y la mujer son aquel grupo que muy claramente Shaul expresa: no todos morirán. Pero en las escrituras se revela, en Revelaciones capítulo 12, se habla del hijo y la mujer que no verá muerte. Se habla de los que serán levantados al mar mezclado con fuego, que no verán muerte. Pero también se habla de la gran multitud que sí van a morir. Y también se habla de los dos testigos que sí van a morir. Entonces hay que entender qué grupos somos. ¿Ok? También dice las escrituras: el que está destinado a la cautividad irá. Usted podría decirle a Yahweh: Yahweh, yo no quiero ver muerte. Pero si Yahweh me claramente estás destinado a morir. Y muy claramente, ¿qué le va a decir el barro al hacedor que estás haciendo? El que está destinado a cautividad, cautividará. El que está destinado a la espada irá. Eso dice la palabra. ¿Ok? Entonces, como cuando Yahoshua expresó: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y los van a azotar. Y los van a meter a la cárcel. Pero no se preocupen, porque en ese momento el Ruach HaKodesh les va a decir qué tienen que decir. Entonces Yahoshua, posiblemente seamos ese grupo. Ustedes son como ovejas que los voy a enviar a lobos. ¿Ok? Muy importante. Entonces hay que entender qué grupo Yahweh quiere colocarnos. ¿Vale? Y muy claramente también entender la preparación. Muchos son llamados, pocos escogidos, pero aún los escogidos, muchos serían engañados. Entonces salen de las multitudes para ser muchos. De la multitud, muchos son llamados, pocos escogidos, pero cuando son escogidos, muchos son engañados. ¿Ok? Entonces eso es importante entenderlo, porque se levantarán falsos profetas, falsos ungidos. Y acuérdese que ya estamos viendo muchas cosas en estas redes sociales en estos tiempos finales, o a través de lo que es las profecías bíblicas, ya lo estamos viendo. La segunda bestia, que representa el falso profeta de la falsa religión de la casa abrahámica. Uno hará señales, otro hará descender fuego del cielo. El falso Elías, el falso Moisés, los falsos profetas. Y ya estamos viendo los falsos Yahudim para levantar su falso Mesías. Y ya estamos viendo por la parte del Ilán para levantar su falso Mesías, el Mahdi. Falsos mesías, falsos ungidos. Entonces viene el falso mesías de la estrella de Refam, y viene el falso mesías de los falsos Yahudí del Islam, y viene el falso profeta, el que hace señales, hace descender fuego del cielo, el falso Elías, el falso Moisés. Pero usted está preparado para no ser engañado por eso. Conoce las escrituras para no ser engañado, porque muchos son llamados, pocos escogidos, y aún los escogidos serían engañados. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo que yo soy el primero, yo soy el último, raíz y descendencia, que anuncia el fin en el principio desde la luz, y le seguía la gran multitud. Entonces aquí estamos viendo la gran multitud en los tiempos del último, porque ya los testigos en ese momento ya los habrían matado. ¿Ok? Entonces estamos viendo aquí el primero dando una enseñanza como el último a la gran multitud, antes de que sean la gran multitud, antes de que sean sitiados, hambre, espada, cautividad, fuego. Antes de todo eso. Para ver si posiblemente esa gran multitud, 5,000, sin contar mujeres ni niños, en las 12 cestas. Y en las 7 cestas, este otro grupo. Para ver si salen y comprenden. ¿Vale? Entonces vamos a seguir leyendo, ¿vale? Y le seguía gran multitud, porque veía las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Yahoshua a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Aquí podríamos ver al último con los 144,000, ¿vale? Al descendiente de David con los 144,000, ¿vale? Y estaba cerca el Pecha. Estaba cerca el Pesha, la fiesta de la exaltación de Yahweh, la puerta de las ovejas, donde está el sellamiento, ¿vale? Acuérdese que la palabra
Acuérdese que tristemente la transliteración, la pluma mentirosa de los escribas, hacen que muchas personas, pues, acuérdese que son las fiestas de Yahweh. Primer punto, estaba cerca el Pecha, que son las fiestas de Yahweh. Pero aquí dice la fiesta de los judíos, pero muy claramente vendría siendo las fiestas de Yahweh para la exaltación. Acuérdese que la palabra Yahudá nos conecta en el pictográfico la mano, la obra, el hombre con manos alzadas que muere en la estaca, la puerta y la revelación. ¿Ok? Acuérdese que usted es esta personita, esta que está aquí. ¿Ok? Que debe conocer la puerta de las ovejas. Yahoshua muy claramente expresó: yo soy la puerta de las ovejas. Esto que estoy escribiendo aquí es Yahudá en pictográfico. ¿Vale? Y sabemos que Yahoshua abrió la puerta cuando murió en la estaca, con manos alzadas, siendo la obra de Elohim. Cuando quitamos la puerta queda el nombre de Yahweh. ¿Ok? Queda el nombre de Yahweh. Entonces, cerca estaba el Pecha, cerca estaba la redención de la sangre del Cordero, la redención de la luz del Hijo del Hombre, para que podamos entrar por la puerta para entrar en el sellamiento. ¿Vale? Para poder entrar en el hermoso sellamiento de nuestro Elohim Yahweh. ¿Vale? Entonces, cerca estaba la sangre del Cordero, la redención del Melquisedec. ¿Vale?